Conoce la gestión del sector público en la región de Aysén a través de Seguimos Conectados. Buenas tardes, estamos nuevamente aquí en un nuevo programa de Seguimos Conectados, programa cierto que semana a semana realiza el gabinete de la Delegación Presidencial Regional, y en esta oportunidad nos va a acompañar el CEREMI, el Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, porque él siempre cierto, nos corrige cuando uno a veces solamente dice justicia, Samuel Navarro. Samuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Tatiana. Sí, CEREMI Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro Castro, el nombre y apellido. Así también. Es un toque que tengo yo, así que pero sí, lo hago con mucho respeto. Debiésemos hacerlo todo, porque finalmente cierto está ahí el apellido de nuestra madre también, que muchas veces lo dejamos. Así es, yo reivindico mucho el apellido de mi madre. Sí, Samuel, así es, lo sabemos. Samuel, cuéntanos un poquitito, siempre nuestro programa parte con un bloque más personal para después ya adentrarnos en materia, ¿cierto? En la gestión de lo que ha sido el trabajo durante el primer año tú a cargo de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, y además después vemos algunas noticias, algunas proyecciones, algunos logros, ¿cierto? Y vamos a terminar ahí igual comentando lo que recién pasó la semana pasada, lo que tuvo que ver con la cuenta pública que realizó nuestro presidente Gabriel Boric la semana pasada, la cual hemos estado cierto conversando en diferentes medios, en diferentes instancias. Incluso acá se encuentra ahora la subsecretaria de Servicios Sociales, que también se encuentra en este despliegue ministerial y de subsecretarios por el largo de nuestro país. Samuel, cuéntanos, ¿quién es Samuel Navarro Castro? Bueno, Samuel Navarro Castro es un venido y quedado, podríamos decir. Un BIC. Un BIC. Ya vamos a cumplir en 20, la memoria ya me traiciona, 22 años. Algunos todavía me preguntan si soy de acá, y yo creo que prácticamente sí se podría decir. Casado, con 6 hijos, tengo los míos, los tuyos y la nuestra, y ya todos grandes profesionales. Me va quedando el Conchito, que está en cuarto medio, así que ya próximo a ingresar a la universidad va a dar la PAES, ya no es la prueba de aptitud, ahora la PAES, y van cambiando el nombre. Felizmente casado, y bueno, de profesión abogado, estudié en la Universidad de Chile. Ese es mi pecado original, digo yo. Nací en Santiago, estudié allá, y luego me vine en una primera instancia estuve en Valparaíso, viví en Quilpué, en Viña, y luego aterricé acá en Balmaceda, en la región de Aysén, y ahí he estado trabajando en distintos servicios públicos. Llegué acá en la INP, como le llaman, el Instituto de Normalización Previsional, hoy IPS o Chile Atiende, el ex Servicio Seguro Social, donde ingresé el año 98 en Santiago, la División Juicios Previsionales. Después tuve la Dirección Regional de Valparaíso, luego llegué acá a la Dirección Regional de Aysén, y luego tuve un tránsito hacia la Superintendencia de Salud. Estuve en la Superintendencia de Salud entre el 2006 y el 2008. Me tocó abrir la oficina de Superintendencia de Salud acá en la región de Aysén, cuando estaba arriba la farmacia Ahumada. Y el 2009 ingresé al Ministerio de Educación, a la unidad de subvenciones, para fiscalizar todo lo que tenía que ver con las subvenciones educacionales, y ahí estuve hasta el 31 de marzo del 2022. Del Ministerio de Educación nos traspasaron a la superintendencia, como digo yo, el 2012, y 10 años estuve en la superintendencia cuando el presidente me nombra secretario regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos, cargo que estoy desempeñando a contar del 1 de abril del año pasado. Eso como un pequeño resumen. Harta experiencia en el servicio público, como verán, ¿cierto? La que tiene nuestro CEREMI de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro, pero él también tiene una experiencia, una trayectoria en el ámbito gremial, sindical y vecinal, para que también nos puedas contar, le puedes contar, ¿cierto? Ahí a todos los televidentes de Canal Roco TV, que también ahí nos la habíamos saludado, a toda la gente que ve semana a semana, día a día, ¿cierto? Y se informa, se entretiene con Roco TV. Sí, bueno, en estos casi 28 años en la administración pública, en distintos servicios, como digo yo, centralizados, autónomos, etcétera. También fui dirigente gremial. En el caso del INP fui dirigente regional. En el caso del Ministerio de Educación también fui dirigente de Andime primero, de Asume después, en la Superintendencia de Educación. Y siendo dirigente de la Superintendencia, fui elegido también dirigente de ANEF regional. Ahí estuve con Mauricio Muñoz Gatica, con Jessica Almonacid, conocí a varios dirigentes de distintos servicios públicos,
y en el último periodo estuve también de dirigente nacional en la Superintendencia de Educación. Así es que sí, una nutrida mezcla ahí entre social, sindical, política también, candidato en algunas oportunidades, en algunos eventos electorales, pero hoy día dedicado 100% al cargo de secretario regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos. Así es, cierto, esa conexión que te ha permitido también desde los distintos ámbitos en los cuales nos has relatado y que te hemos visto también siempre muy activo. Samuel, vámonos ya entonces directamente a lo que tiene que ver con la gestión del año pasado, ¿te parece? Durante este primer año, pero antes, lo que hablábamos cuando preparábamos igual la entrevista, bueno, nosotros la preparamos igual semana a semana, cuando hablamos, ¿cierto?, del CEREMI, en este caso, ¿cierto?, el secretario regional ministerial, esa es la abreviación en la cual nosotros que estamos ya metidos, ¿cierto?, en cómo nos llamamos en la administración pública, y muchas veces las siglas para nosotros son conocidas, pero para la gente muchas veces no. Expliquemos también un poquitito qué significa el ser el secretario regional ministerial, que tú representas, ¿cierto?, al ministro. Fue ministra, sin duda. Exacto, yo me quedé pensando ahí. ¿Nos puedes contar un poco? Y también, por ejemplo, dónde están ubicados, qué labor realizan ustedes ahí mismo, y además, ¿cierto?, yo sé que tienen algunos servicios asociados también que dependen de este gran ministerio, para que también ahí le podamos comentar para partir con eso. Sí, no, sin duda. Bueno, como bien tú lo señalas, el secretario regional ministerial, en este caso Justicia y Derechos Humanos, es el representante del ministro en la región de Aysén. La estructura ministerial es fomentar la descentralización y mejorar la participación, la conexión directa con la ciudadanía, y para eso en cada región se nombra un CEREMI, que además es el estrecho colaborador del delegado, en este caso el delegado presidencial regional, antiguamente el intendente o intendenta, hoy día el delegado presidencial regional, en la nueva nomenclatura, y permite, ¿no es cierto?, la ejecución de las políticas públicas, en este caso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y bajo la pauta de la instrucción por un lado del ministro, pero por otro lado también lo que le instruya el delegado presidencial regional. Y en ese sentido, efectivamente, este ministerio tiene 6 servicios dependientes, todos ellos con presencia acá en la región de Aysén. El orden de aparición no tiene que ver con algún favoritismo, pero por orden de conocimiento, ¿no es cierto?, el Servicio de Registro Civil de Identificación, que es como el servicio más conocido dentro del ámbito de la cartera de justicia, porque tiene presencia en la región, tiene más de 17 oficinas a lo largo y ancho de la región, algunas de carácter permanente y otras esporádicas, que es aquel servicio, ¿no es cierto?, que tiene que ver todo el tema registral, desde el nacimiento hasta el fallecimiento, todos los estados de la vida de la persona, y varios registros desde vehículos y otros que están allí contenidos. Luego tenemos, ¿no es cierto?, Gendarmería de Chile, que es el servicio que tiene que ver con la custodia de las personas privadas de libertad, tanto imputados como condenados, pero además de la vigilancia y del cumplimiento de las condenas o de las medidas que adoptan los tribunales, este servicio tiene que ver fuertemente con la reinserción laboral. Ahí ha habido sí, un importante énfasis de parte del ministro Luis Cordero y del subsecretario en ese punto, así que ahí también contamos con algunos centros penitenciarios en la región y con una estructura de dirección regional que nos permite trabajar fuertemente en ese ámbito. Luego tenemos el Servicio Nacional de Menores, el CENAME, que hoy día está en un proceso de reinvención, está cambiando de estructura, pero también de forma de funcionar. El Servicio de Reinserción Social Juvenil, que comenzó este año. En el caso de la región de Aysén, la transformación se va a ver en concreto ya en el año 2025. Luego tenemos el servicio médico legal, que es aquí el servicio que tiene que ver, la gente lo asocia normalmente con el que hace las autopsias, ¿no es cierto?, pero no solamente hace autopsia el servicio médico legal cuando lo corresponde, cuando lo ordena el tribunal, sino también tiene que ver con todos los exámenes toxicológicos, ADN, exámenes médicos legales, ¿no es cierto?, en relación a posibles delitos de abuso sexual o violación, que en el fondo esos informes, esas pericias que hace el servicio médico legal contribuyen para la investigación y los procedimientos penales. La Corporación de Asistencia Judicial, me faltan dos, la Corporación de Asistencia Judicial, ¿no es cierto?, que es aquella institución que presta asesoría jurídica judicial gratuita a las personas que no pueden pagar de un abogado o una abogada. Tenemos varios consultorios en la región, también aparte de los consultorios civiles
y de familia está la Oficina de Defensa Laboral, el programa Mi Abogado y el Centro de Atención de Víctimas de Delitos Violentos, está las curadurías, que es el programa de la niñez y la adolescencia se defiende, un vasto conjunto de profesionales, técnicos, administrativos que apoyan a los vecinos y vecinas cuando tienen que enfrentar la justicia en alguna de estas instancias. Y por último, la Defensoría Penal Pública, que es aquel organismo que presta la asesoría en materia de procedimientos penales, ya sea en calidad de imputado, ¿no es cierto?, ya sea o en los juzgados de garantía o en los juzgados oral en lo penal. Por lo tanto, esos son 6 servicios, todos relacionados con el Poder Judicial. Nosotros no somos el Poder Judicial, somos el Poder Ejecutivo, pero prestamos todos los servicios auxiliares o conexos para que la persona, cuando vaya a enfrentar alguna situación jurídica judicial, pueda contar con el apoyo del Estado para enfrentar ese tipo de procedimientos. Así que ahí es bastante vasta la cartera, bastante heterogénea, pero y nutrida, por lo tanto ahí nos permite relacionarnos muy directamente y acercar, nuestro logo, acercar la justicia a la gente. Oye, interesante y importante todo lo que nos ha contado Samuel en este rato, resumidamente, y además con una memoria propia. Yo creo igual que un abogado, de verdad que te pasaste. Yo no sé si podría decir los 6 servicios, de verdad. No, a veces se me olvida uno y estoy empezando a sacar las cuentas porque a veces se me olvida uno y no con ninguna mala intención. Oye, pero Tatiana, es un esfuerzo que uno tiene que hacer. Sí, nos pudiste contar, imagínate, yo creo que hay muchas personas que a lo mejor todavía no sabían la dependencia que tienen estos servicios. Ahora sabemos que son todos, ¿cierto?, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y vemos ahí el rol que efectivamente cumplen cada uno de ellos en su especialidad, para poder desde el Poder Ejecutivo hacer el trabajo que realizan, ¿cierto?, aparte del Poder Judicial, que es un organismo, ¿cierto?, totalmente autónomo, de un poder totalmente autónomo en nuestro Estado. Ya, Samuel, pasamos ahora entonces, una vez que explicamos, ¿cierto?, el rol del Seremi de Justicia, del Secretario Regional Ministerial, y además, ¿cierto?, de todos los servicios asociados que tienen en nuestra región y que tiene también, ¿cierto?, por estructura, a este primer año de gestión. Tú, me imagino, igual comenzaste en abril del año pasado. El 1 de abril. El 1 de abril, claro. Estamos igual ahí parecidos en la fecha. ¿Cuáles son las principales problemáticas que tú visualizaste cuando llegaste ahí a hacerte, ¿cierto?, propiedad del cargo, como se podría decir, en el sector justicia en nuestra región? Mira, lo primero que hicimos fue un recorrido por todos los servicios e instalaciones, tanto los que estaban acá en Coyhaique como en Aysén, Cochrane y Cisnes, fundamentalmente. No es que no quisiéramos ver los otros, sino que eran los que más exigían ver el Estado, porque atienden el gran número de personas, y constatamos lamentablemente algunas situaciones que no nos parecían adecuadas, que la infraestructura de varios de estos servicios no estaba acorde con la prestación del mismo que tenían que hacer. Fundamentalmente, el caso más dramático que me tocó enfrentar fue la situación de la Corporación de Asistencia Judicial. Todo esto en el ámbito, en el contexto post-pandémico, ¿no es cierto?, en que varios servicios públicos cerraron sus puertas, empezaron a atender de alguna forma por videollamada o por algún otro sistema, lo que también implicó en algunos casos mantener o sostener ciertas situaciones que no eran apropiadas, y naturalizando, normalizando estar en espacios hacinados, incómodos, con poca iluminación, con poca ventilación, con condiciones no solamente poco dignas para los usuarios, sino también para los propios trabajadoras que estaban allí. Por lo tanto, hicimos este recorrido, este primer diagnóstico, y también consideramos aquellas situaciones que estaban en proceso, de arreglos que estaban en proceso. Por lo tanto, algunas nos ayudaron en superar esta primera etapa, como de enfrentar y corregir. Una de las primeras, y ahí contamos en el caso de la Corporación de Asistencia Judicial, que depende de la Corporación del Biobío, en el aspecto de la Corporación de Asistencia Judicial tiene 4 zonales. La zonal sur corresponde a la Corporación de Biobío, que comprende las regiones del Ñuble hasta Aysén. Todo eso comprende, y ahí el presidente de esa corporación es la Seremi de Justicia de Biobío, que si nos está viendo Claudia Soto, le envío un saludo, porque ahí hicimos una alianza estratégica para que con recursos de la propia corporación fundamentalmente pudieran mejorar las condiciones de infraestructura en Puerto Aysén,
y en Puerto Cisnes fundamentalmente. En Puerto Aysén se arrendó un edificio nuevo, se consolidaron todos los que estaban un poco desperdigados en 2 oficinas que arrendaban en muy malas condiciones, muy precarias. En el caso de Puerto Cisnes tuvimos un convenio ahí con la municipalidad que permitió cambiarse de lugar porque el sitio, el inmueble donde estaba la corporación estaba con el piso hundido, se pasaba la humedad, no eran condiciones apropiadas ni para funcionar ni para atender público. Y allí hicimos un convenio muy importante con la Municipalidad de Cisnes. Agradezco al señor alcalde, al consejo que aprobó ese convenio porque significó un aporte de recursos de parte de la municipalidad para cambiar no solamente las condiciones de infraestructura, sino también aportar con mayor, un profesional adicional y un apoyo administrativo para fortalecer esa unidad. Y aprovechamos una mejora que se estaba haciendo en el registro civil de Cochrane, que iba a dejar unas dependencias que por años ocupó en la delegación provincial. Ellos hicieron una licitación y remodelaron completamente las oficinas con recursos propios del registro civil. Por lo tanto, la oficina que dejó el registro civil la reconvertimos para la corporación de Cochrane porque estaban también en una cabaña, tengo que decirlo, que compartían con la ODL. Entonces ni siquiera tenía privacidad el abogado para poder atender a la gente, tenía poca iluminación, era bastante inhóspito ahí el lugar, y eso nos permitió, todos ganaron en el fondo. Ganó el registro civil, ganó la delegación porque tenía la corporación en mejores condiciones, ganó la propia corporación y ganaron fundamentalmente los vecinos y vecinas, en este caso de Cochrane, de Cisnes y de Puerto Aysén, de contar con mejores instalaciones y tratando de imponer este sello que yo lo manifesté en algún minuto, que no hubiera justicia para ricos, justicia para pobres. No porque no puedas pagar a un abogado, te tocan en estas condiciones. Y eso yo creo que fue bastante positivo, recogido por la ciudadanía, y lo pudimos implementar en el primer año, la inauguración de esta oficina y también de la inauguración de la nueva oficina del registro civil en Cochrane. Qué buenas noticias, el poder, ¿cierto?, haber hecho las gestiones ahí y el haber tenido la mirada para también darle, como decías tú, no solo un mejor espacio en lo laboral para los trabajadores, sino que también para la labor que realizan en lo que tiene que ver con la atención de público. Samuel, la labor de dirigente que tú realizaste, que también nos pudiste comentar, sin duda que puede tener grandes igual beneficios para lo que tiene que ver, ¿cierto?, con las relaciones y con finalmente igual tener esa mirada de ver igual, ¿cierto?, las condiciones de los trabajadores. ¿Tú crees que efectivamente eso te ha ayudado para poder desempeñar tu labor como Seremi de justicia? Porque solamente igual yo te he visto, no solamente ves el tema ahí, sino que es más macro, y tienes esa mirada de efectivamente ver condiciones laborales, no solamente ahí. Sí, lo que pasa es que, bueno, me ha tocado conocer mucho de la región de Aysén por este rol dirigencial, y yo creo que cuando uno tiene esta perspectiva de que en general en nuestra región se crea un servicio público, se arrienda una casa, se pone una placa, se hacen unas reparaciones eléctricas y otras, y se echa a andar un servicio público, y a veces esas condiciones se mantienen por muchos años en el tiempo, se deterioran se normaliza. y se normaliza. Entonces yo por eso me di la tarea, nos tomamos varios meses, pero me di el trabajo de visitar uno por uno los puestos de trabajo de las personas, ver si tenían ventilación, tenían una iluminación adecuada, si contaban con condiciones mínimas para desempeñar su trabajo, porque si el día de mañana llegaba algún reclamo o llegaba alguna situación, yo lo primero que hay que preguntar, usted como trabajador, como funcionario público, trabajador, trabajadora, ¿tenía las condiciones para desarrollar correctamente su trabajo? ¿Contaba con un computador, con un ambiente grato, agradable, calefaccionado, iluminado, ventilado? ¿Tenía un baño en condiciones? ¿Tenía un lugar donde servirse un café o algo en condiciones? Porque de otra forma, claro, es difícil exigir que se cumplan, ¿no es cierto?, las normas, los protocolos, en calidad, en tiempo y en eficiencia, si no tienen las condiciones mínimas para poder desempeñar. Yo creo que esa es una mirada, y muchos funcionarios, trabajadores agradecieron, porque en algunos casos, déjenme decirlo, funcionarios públicos me decían, primera vez que un Seremi viene a ver en qué condiciones yo estoy trabajando y desempeñando mi labor. Algunos se agradecieron, otros se emocionaron, algunos se acordaban de mi pasado gremial o de mis marchas ahí de Nómada FP. Así es que estaban muy contentos porque entendían que había una autoridad que se iba a preocupar de este aspecto que a veces se deja de lado, pero que es tanto más importante para el resultado final de una mejor atención para la ciudadanía. Por supuesto, Samuel.
Respecto al énfasis del programa que tiene cierto nuestro presidente Gabriel Boric, ¿qué podemos decir de la cartera de Justicia y Derechos Humanos? Bueno, ahí hoy día tenemos ciertos ejes estratégicos que los ha planteado el señor ministro. Hay que entender que hubo un cambio de énfasis un cambio de ministro y de ministra. Marcela Ría hizo una labor hasta los primeros días de enero de este año. Fue reemplazada por Luis Cordero y en ese sentido él reforzó algunos énfasis y algunos ejes respecto al trabajo que tenemos que hacer en reinserción social, en condiciones de habitabilidad también de los centros penitenciarios, porque como el presidente y el conjunto de la oposición y el gobierno han aprobado una serie de leyes que tienen que ver con el tema de robustecer la agenda pública, ese robustecimiento de mayor también recursos para las policías, para el Ministerio Público, estas leyes que se han ido aprobando con distintas herramientas y competencia, lo que hace va a redundar en una mayor resultado de la acción policial y que va a redundar en una mayor cantidad de personas privadas de libertad, ya sea por condenas o por procedimientos de personas privadas de libertad. Y eso impacta en las cárceles, y por eso que también nuestro aporte desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para en la agenda de seguridad es aumentar la reinserción social. De cada 2 personas que egresan del sistema penitenciario y que cumplen una condena, una reincide en el delito. Por lo tanto, aumentar ese porcentaje nos exige tener mejores condiciones dentro de los centros penitenciarios para la reinserción y también condiciones dignas para evitar los hacinamientos, porque al final, si no, la cárcel se transforma en una nueva escuela del delito donde se sigue delinquiendo. Ese es uno de los énfasis que nos ha puesto el ministro y el subsecretario. Un segundo eje tiene que ver con la reinserción social juvenil, este cambio del Sename, que no solamente un cambio de nombre, sino con un cambio en las formas de hacer, en la forma de organizar un servicio público que va a tener etapas y gradualidad, y que ya está la primera etapa en marcha. La segunda etapa viene el 2024, que entra toda la zona norte, y la tercera etapa entra la zona sur, y ahí nos corresponde a nosotros, así que estamos también trabajando para eso. Ahí la reinserción social juvenil también juega un rol. Un tercer aspecto que nos ha planteado el señor ministro tiene que ver con todo lo que dice en relación con el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos, que el presidente en su cuenta pública hizo un énfasis, porque queremos que esto se transforme en una política permanente del Estado, que no dependa de la administración de turno, sino que información que está dispersa en distintas entidades se constituye, que no sea tampoco una responsabilidad exclusiva de las víctimas, sino que del Estado, que es el que violó los derechos humanos, asume ese rol en forma clara, categórica, contundente y sistemática de aquí en adelante, y esa política se está trabajando. Primero se hizo un trabajo previo con las víctimas, con los familiares, y el 30 de agosto el presidente va a presentar el proyecto de ley que coincide con el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Y un cuarto eje que nos ha planteado el señor ministro tiene que ver con esta misión y objetivo del Ministerio de Justicia, que tiene que ver con acercar la justicia a la gente. ¿Y cómo se concretiza eso de acercar la justicia a la gente? Es mejorar las condiciones de los servicios públicos que prestan esto, o sea, mejorar las condiciones del registro civil, de la Corporación de Asistencia Judicial, del propio Sename o el Servicio de Reinserción Social Juvenil, de la Defensoría Penal Pública, del Servicio Médico Legal, y ahí tenemos hartos desafíos, particularmente en la región de Aysén, en todo Chile, pero en la región de Aysén, para ofrecerle mejor servicio a la ciudadanía. Hartos desafíos, han podido ahí escuchar de parte de Samuel, ¿cierto?, los ejes que tiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para lo que tiene que ver, ¿cierto?, con el periodo de nuestro gobierno, ¿cierto? Pasando ahora ya, porque nos está quedando poquito tiempo, a lo que tiene que ver con la agenda ya de ahora, el presente, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales iniciativas o proyectos, ¿cierto?, para este año 2023? Y la vamos a juntar con otra más. También, y lo vimos un poco en la cuenta pública, y que tiene que ver con algo regional también, que lo podemos ahí como asociar. Existe un tema, dice, que es de interés regional y que es motivo de consulta por parte de los medios de comunicación cada vez que asume una nueva administración: poder contar con un nuevo recinto penitenciario en Coyhaique. ¿Cómo se ha venido trabajando en torno a este tema y si existe la posibilidad o no de contar con un nuevo recinto acá, y que tiene que ver justamente con lo que tú igual decías, toda la aprobación de las nuevas leyes en términos de seguridad, ¿cierto? Más recursos también para las policías, para los diferentes servicios, ¿cierto?,
que trabajan y que velan, ¿cierto?, para que nos sintamos nosotros igual más seguros, llevan también por otro lado, ¿cierto?, efectivamente con mayores controles y detenciones, ¿cierto?, el que efectivamente se tenga que igual robustecer nuestros centros penitenciarios, y sabemos que también ya hace muchos años que no se ha invertido, ¿cierto?, en nuevos centros penitenciarios, y en eso que tú nos cuentes un poco cómo se visualiza eso acá en la región. Sí, bueno, a partir de lo macro, ¿no es cierto?, a nivel nacional, la última ejecución o decisión, porque estos son proyectos de largo plazo, no se puede construir una cárcel de un rato para otro. El último plan de inversión en materia carcelaria fue del año 2012, esa es la constatación. ¿Nacional? Nacional. Nacional, 11 años atrás. El segundo dato que es tanto más relevante es que las proyecciones de personas privadas de libertad, tanto imputados condenados, nos decían que a enero del 2024 íbamos a tener 50.000 personas privadas de libertad. Hoy día, ya a esta altura del año, ya estamos muy cercanos a esa cifra, o sea, se ha anticipado y eso habla de que en el último semestre, ¿no es cierto?, en los últimos meses, ha aumentado alrededor de un 20% de las personas privadas de libertad en términos generales. Esa es la situación macro, y tenemos evidentemente en otras regiones situaciones bastante críticas, con porcentajes de hacinamiento en condiciones muy complejas. Acá estamos todavía, podríamos decir, todavía no llegamos a un nivel crítico, estamos ahí más o menos, pero todavía hay cupo y espacio disponible para personas privadas de libertad, pero pudiese ser que si esto se incrementara o se disparara importantemente, pudiésemos pasar a una situación un poco más crítica. Pero además tenemos una particularidad regional, que solamente en el centro penitenciario de Coyhaique tenemos mujeres privadas de libertad, o un espacio para mujeres privadas de libertad, porque por norma de segregación tiene que estar separada. Y el espacio que tienen, si bien es cierto, son pocas en relación a la cantidad de personas privadas de libertad, a nivel regional son 260 personas privadas de libertad, entre imputados y condenados, y el número de mujeres fluctúa entre 7 y 12, más o menos, dependiendo de los beneficios, las libertades o el estadio de su condena o de su medida cautelar. Pero están en un espacio bastante pequeño, ocupan un 3% de toda la unidad penal, están, ¿no es cierto?, compartiendo espacios comunes tanto imputadas como condenadas, y esas son normas que en general no son aceptables. Entonces tenemos que, además, por las condiciones propias del centro penitenciario, que ya tiene bastantes años, se ha ido deteriorando, lo que queremos hacer es mejorar las condiciones fundamentalmente para las mujeres privadas de libertad, pero también para los talleres de reinserción laboral, que era los que estábamos conversando. Y el proyecto que tenemos más accesible, pero no por eso vamos a renunciar a un nuevo establecimiento penitenciario, lo que tenemos más accesible es tratar de ocupar el espacio adyacente a la cárcel, donde antiguamente estuvo la Corte de Apelaciones, los juzgados civiles que se quemaron hace varios años atrás, ahí por el 2001-2002, y ese espacio hoy día que se ocupa un poco de estacionamiento, que está en calle Baquedano con Victoria, pretendemos ahí estamos haciendo una alianza con el Poder Judicial para que nos traspase ese terreno. Gendarmería pueda construir un sistema modular para sacar oficinas administrativas que hoy día están dentro de la cárcel para el exterior, y los espacios que liberamos internamente redestinarlos tanto para las mujeres privadas de libertad como para el tema de la reinserción, lo que nos permitiría mejores condiciones de seguridad, de segregación y también de reinserción laboral, y mejores condiciones para las mujeres privadas de libertad. Ahí hemos trabajado muy apoyados por la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Andrea Méndez, a quien le envío un saludo, evidentemente también con el apoyo de la Corte de Apelaciones, de los jueces, de la Seremi de Bienes Nacionales, de todos los actores que son contribuyentes para hacer esa mejora. Y eso es lo que tenemos más próximo, junto con lo que ya hicimos el año pasado, que era mejorar la calefacción. Tenía un sistema bastante eficiente, muy riesgoso. El año pasado ya pudimos cambiar todo el sistema de calefacción de la cárcel, lo que nos permitió hoy día contar con un sistema más seguro, más eficiente y más económico a gas, y con proyección de crecimiento. O sea, el sistema que quedó instalado con recursos propios de Gendarmería nos permite visualizar con optimismo el futuro. Lo segundo que hicimos el año pasado, también en relación a este centro penitenciario, es ganar un proyecto del gobierno regional para su conservación, fundamentalmente cambiar toda la red eléctrica que ya está fuera de norma, todo lo que es la red sanitaria y condiciones de seguridad
y podríamos decir de seguridad y estéticas también del centro penitenciario. Ese proyecto hoy día está próximo a licitarse, ya se hizo en todos los trámites entre el gobierno regional y Gendarmería para el traspaso de fondos y empezar a ejecutar ese proyecto sobre 700 millones de pesos. Pero esas son situaciones como para mantener, para conservar, claro. Y tenemos el sueño, la esperanza de contar con un nuevo centro penitenciario. Se ha hecho un sistema nacional de inversiones para otros centros penitenciarios en otras regiones del país. Queremos presentar el nuestro y esperamos que nos pueda ir exitosamente ahí en el ministerio. Tenemos conversaciones pendientes ahí con la gobernadora regional, también los consejeros siempre nos han manifestado esa preocupación, así que esperamos que tener novedades prontamente. No queremos matar el chuncho, como se dice todavía, porque estamos trabajando esa idea, pero estamos considerando esa situación que además cumpla con todos los objetivos, condiciones, requisitos que a veces se nos ponen, que esté fuera de la ciudad, que no genere alguna situación con el entorno residencial, etcétera. Ahí tenemos varias, estamos tratando de cuadrar la rueda, ¿no es cierto?, juntar el hambre con las necesidades, como digo yo, pero pensando en el bienestar de la población y darle mejores condiciones de seguridad en materia carcelaria. Así es. Samuel, como has visto, yo ahí tengo el reloj, se nos ha pasado el rato volando en esta grata conversación donde hemos podido, cierto, entregarle ahí a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas que nos están viendo, más antecedentes de lo que es tu cartera, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y no nos va a dar el tiempo para hacer los comentarios de la cuenta pública, pero sí invitamos a la gente, ¿cierto?, a que nos sigan por diferentes medios. Estamos siempre igual ahí en los medios de comunicación. Todavía aún vamos a seguir comentando acerca de los logros, acerca igual de los anuncios importantes que hizo nuestro presidente la semana pasada en la cuenta pública. Y ahora despedirnos, así que te dejo 30 segundos, solo para que te puedas despedir, bueno, Samuel. Los tiempos de televisión son bastante breves. Esta es una de las primeras casas televisivas que yo visité cuando me inicié acá en la región. No, agradecer, las puertas de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos están abiertas, calle Bulnes 21. Ahí también tenemos información y orientación jurídica, si usted lo quiere, el sistema de apostilla, también la mediación familiar, que es una instancia previa a llegar a un juicio, y bueno, toda la disposición para, con nuestros servicios públicos, acercar la justicia a la gente y trabajar por mejorar la calidad de vida de los chilenos y las chilenas. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias, Tatiana. Gracias a ti, Samuel, y nos vemos hasta un próximo Seguimos Conectados. Conoce la gestión del sector público en la región de Aysén a través de Seguimos Conectados. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.